Bienvenidos a Café en el tercer piso. Hoy vamos a explorar por qué es más crucial que nunca tener un control sólido de nuestras finanzas durante esta temporada festiva. Las celebraciones pueden traer alegría, pero también desafíos financieros. Desde regalos hasta cenas festivas, los gastos pueden acumularse rápidamente. En este episodio desglosaremos estrategias para disfrutar plenamente de las festividades sin sacrificar tu bienestar financiero. Les habla Stephanie Beatriz. Bienvenidos a Café en el tercer piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30s, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Hola, Bea. Hola, Steph. Acá tenemos un invitado súper especial, porque ¿quiénes somos nosotras para decir cómo gastar el dinero? Nosotros sabemos cómo gastarlo, tal vez no sabemos muy bien cómo guardarlo o cómo Sí. administrarlo. Para eso tenemos aquí a Juanfe Martínez. Juanfe nos está acompañando desde Colombia. Él ha trabajado en el sector bancario y financiero y su experiencia va mucho con el tema de salud financiera personal. Juanfe, ¿cómo estás? Bienvenido. Mil gracias, chicas, por invitarme acá y muchas gracias por el espacio. Este es un tema que me apasiona y súper feliz de poderlo compartir con nuestros amigos de Costa Rica y posiblemente del mundo que nos escucha. Súper, súper bien. Vamos a empezar entonces, tal vez podemos hablar un poco como para adentrarnos, ¿verdad? Y no entrar de golpe, como a decir, bueno, guarden dinero aquí, gasten acá, ¿verdad? Tal vez en entender un poco el contexto de Latinoamérica, porque la mayoría de nuestros oyentes son de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de salud financiera, como por dónde empieza, qué es, qué podemos saber un poco más de esto. Pues mira, esta pregunta es bastante común en nuestros países latinoamericanos y es un tema que viene desde la casa. Como todo en la vida, esto es un tema de educación. Entonces, en los hogares latinoamericanos estamos muy acostumbrados a tener discusiones mientras vamos creciendo. Discusiones de, oye, me gusta una chica, y tú tienes esa conversación con tu papá y luego tu papá te explica, oye, la chica X, Y, pasa esto pasa en tu cuerpo, la pubertad, la adolescencia, el consumo del alcohol, cómo manejarse en temas sociales, cómo manejar a la familia y además todo el conocimiento que te están entrando en la escuela, en el colegio mientras te estás formando. Pero si tú lo piensas bien, en ningún momento en tu vida temprana o incluso en tu vida temprana adulta, por así decirlo, tienes un espacio donde los sistemas tradicionales te enseñen educación financiera. ¿Cómo abrir una cuenta en el banco, verdad? Ujú. Uno aprende sobre la marcha y a los totazos, como decimos a los golpes acá en Colombia, ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Si tú ves países más desarrollados, por ejemplo Europa, Estados Unidos, tienen un coeficiente de educación financiera mucho mayor. Y es porque viene desde la casa. Entonces, tu papá te enseña o tu mamá te enseña. Oye, mira, a la casa le entra tanto. Nuestro consumo es tanto. Y nuestro ahorro es tanto. Y estamos ahorrando para esto. ¿Sí? Entonces, la transparencia de usos y gastos de fuentes de dinero es algo que ayuda muchísimo a moldear la idea y el concepto del dinero. Y aquí es donde entramos un poco a esos mitos sobre el dinero. O sea, uno de los principales mitos que tenemos es que el dinero es un recurso escaso, ¿sí? Que es un recurso. Y muchas veces, y esto suena un poco como a frase de libro motivacional, pero tiene cierto concepto de realidad y es, el dinero es un concepto, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que el dinero tienes que administrarlo como una idea. Si a ti te falta, es porque tienes la idea que te falta, ¿sí? Y efectivamente Mm. puedes salir allá afuera y trabajar y hacer ajustes para él. Si no estás priorizando dicha optimización, tienes otras cosas que puedes hacer, pero tienes que tener muy claro de que si tú no tienes la idea de qué significa el dinero para ti, que es algo muy personal, no vas a poder hacer una planeación financiera correcta. Es como la base, ¿sí? Entonces, ¿Qué? hay gente, y aquí te voy a dar un ejemplo de por qué el dinero es una idea en un recurso. Hay gente que dice, mira, es que yo para ser feliz necesito
tener un café de Starbucks cada semana. Necesito mi gusto culposo. Lo Aquí necesito, ¿sí? presente, aquí ¿Sí? Es presente. como, ¿sí? Eso es algo muy común, lo necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú piensas el dinero como un recurso, vas a decir, oye, tengo el cuchillo acá en el cuello porque necesito levantarme los X dólares que dicho café cuesta a la semana. Entonces, estoy trabajando desde la escasez, ¿listo? Mientras que si tú piensas que es una idea, es, oye, tengo que ganar suficiente, ¿sí? Para que poder comprar un café de $5 no sea un problema. Entonces, en Es una actúo cierto. desde la escasez, en la otra estoy actuando desde la oportunidad. O sea, me estoy exigiendo, mi gusto me da un incentivo, ¿sí? Para poder crecer financieramente. ¿Y Entonces, es será, un tema, ¿no? será, Juan, como por ejemplo cuando uno tiene los niños y te piden algo, ¿verdad? Y siempre la respuesta es, no hay plata. No hay No te lo dinero. compro porque no hay dinero. Ajá. Bueno, aquí le decimos plata, ¿verdad? En Costa Rica, pero no hay dinero. No hay No hay dinero. plata. No hay plata, no hay dinero. Y siempre, yo quiero algo. Pero para no decirle que no es, no hay dinero. Y entonces Ujú. uno va como, no hay dinero. No, no se puede porque no hay dinero. Nunca hay dinero. Y mira que, por ejemplo, si tú le dijeras a un americano, a un muchacho americano, te dice, no sé, quiero un Nintendo, por ejemplo. Y me pasó, porque yo estudié en Estados Unidos durante mi infancia también, y luego volví a Colombia. Y era increíble porque un amigo mío decía, quiero un camión, una camioneta 4x4 con Platón, una pickup truck. Y yo como, pues, hermanos, somos muchachos, yo tengo 16, tú tienes 17, estás en 11, te falta 12, yo estoy como en 11, décimo, 12, no sé, porque me pusieron como en 8,000 materias con esta gente y digo, tranquilo, la próxima semana coloco la cuota inicial. Y yo, ¿pero por qué? O sea, si tú no tienes plata. Y me dijo, no tengo plata ahora, pero vi en YouTube, ¿sí? Que puedo agarrar madera y construir decks de madera. Y ya 3 profesores del high school me han contratado para construir decks de madera y tengo el down payment de mi truck, de mi used truck. Y es como, puchas, ¿sí? O sea, cuando tú te das cuenta de esto, el tema de no hay plata capó mentalmente a la persona, mientras que el americano estaba diciendo, no tengo plata en este momento, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué Oh, Eso es súper, súper cierto porque, de hecho, hasta la misma, digamos, en la televisión hay sistemas de tarjetas de débito para niños, que es, ¿usted quiere dinero? Ok. Entonces usted vaya y tiene que sacar, por sacar la basura, te voy a dar, yo como padre te voy a dar $1 y te lo deposito en tu tarjeta. Por lavar los platos, te voy a dar $2 y te deposito en tu tarjeta. Entonces les enseñan desde pequeños de que si usted quiere algo, usted lo puede tener, pero you have to work, tienes que trabajar para poder ahorrar y tener eso y poder comprártelo. Entonces, desde pequeños se les está incentivando eso, los famosos, las ventas de limonada, Ujú, las niñas de el Scout con los entrepreneurship. cookies. O sea, ujú. Exacto. conseguir como sea, invéntate como un sistema de negocio Ujú, para ujú. poder financiarte lo que quieres comprar. Cuando tú vas a Latinoamérica a hablar de proyección financiera y luego decimos, oye, ¿cómo estás? Y estoy quebrado, endeudado, debo hasta el apellido, si me van a quitar hasta la sonrisa, pues uno dice, ok, ¿por qué? ¿No? Y luego, entonces, con toda esta tormenta perfecta, viene todo el tema de los bancos, la parte comercial, que también te comparas las redes sociales, es que mis amigos están haciendo un viaje a X, Y, Z y son practicantes mientras yo soy gerente y no me alcanza. Entonces ahí es donde todo inicia a montarse una tormenta perfecta para que el adulto contemporáneo, es decir, el adulto millennial que está entrando a sus 30, 35, incluso 40, e incluso la generación centennial, que es la que viene, salga con muchos problemas de facto. Por estructura viene con problemas. ¿Listo? Y ahí es donde vienen también, hay una crisis, hay una oportunidad. Y la oportunidad acá, siempre he dicho, es entrenarse, estudiar. Esto no es ciencia oculta, ¿sí? Esto no es algo, conocimiento que esté guardado ya por la CIA, es algo que está disponible para todos, pero lo importante es que diversifiques muy bien tus fuentes de información, ¿no? Y que por otro lado entiendas muy bien
cómo se organiza. O sea, tú puedes tener artículos, cursos, pero es importante escuchar diferentes historias porque el dinero también, como las ideas, tienen muchas interpretaciones. Ya que entendimos un poco, ¿verdad? Porque es que nos cuesta tanto. También hay otro concepto. Bueno, acá te cuento. Nosotros recibimos en Costa Rica lo que se llama un aguinaldo. Ese Ujú, aguinaldo se paga desde la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Entonces, eso le cae a todo el mundo para pagar los viajes, para pagar las deudas que tenía, para pagar, no sé, comprar los regalos de Navidad. La gente se vuelve loca, porque eso es el ujú, equivalente a un salario de un mes completo. ujú, Entonces, imagínate, cuando todo el mundo le cae eso, es como que te cayó tu salario regular y un mes entero de dinero. Y se acabó. Los asaltos, obviamente, vienen para Ujú. arriba porque todo el mundo sale corriendo a los cajeros a sacar ese dinero para tenerlo cash. Lo necesitan ujú, ya. ¿Cuál cuenta? No hay cuenta, ¿verdad? ujú. ¿Cómo podemos manejar como ese tema de salud financiera? Ok, recibí dinero y ahora ¿qué hago con todo este dinero? Porque la gente, mucha me dice, es que yo no puedo, yo veo dinero en mi cuenta y me lo tengo que gastar. Aquí Ujú. este, Steph, yo. Sí. Perdón. Buenísimo. Mira, entonces aquí voy a dar un paso atrás y ya voy al tema del aguinaldo. Cuando tú inicias un proceso de planeación financiera, mucha gente y mucha literatura te dice, tienes que iniciar por tu presupuesto, tienes que hacer un presupuesto. Mucha gente que no es financiera dice presupuesto, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Y muchas veces cuando uno hace un presupuesto, o sea, yo te voy a decir, la gran mayoría de ejercicios financieros falla porque no entendemos las connotaciones del presupuesto, ¿sí? Entonces, si tú ves un libro y dices presupuesto, ingresos, cuánto gano, costos, cuánto gasto, listo, lo que te queda es ahorro, perfecto, siguiente mes. En la práctica, debido a todos estos temas que hablamos en la sección pasada, todavía no está como arraigado, todavía no lo tienes interiorizado. Entonces, una buena planeación financiera para poder responder la pregunta del aguinaldo inicia en qué estoy optimizando, qué estoy haciendo, cuál es mi planeación personal y cómo mis finanzas, cómo mi concepto financiero se alinea con el avance personal que quiero realizar. Entonces, te voy a dar varios ejemplos de cómo se ve eso. ¿Listo? Las personas tienen diferentes niveles como de auto-awareness, como de self-awareness, como que de que saben lo que quieren o no. El primer nivel es, y súper fácil, es yo sé que no quiero, Que no ¿sí? quiero. Que no quiero. Yo no quiero pasar necesidades, no quiero estar endeudado, no quiero estar que me esté llamando el banco todo el tiempo de págueme, ¿por qué no me ha pagado? Yo no quiero eso. Entonces mucha gente te dice cuando le preguntas, ¿tú qué quieres? Te van a decir, no sé, pero sé que no quiero. ¿Listo? Y aquí es donde el proceso se pone complejo porque iniciar desde sé lo que no quiero no es suficiente porque tú no puedes planear un barco para evitar estrellarse con algo, ¿sí? Tú tienes que darle una ruta. El universo es muy grande, ¿sí? Entonces iniciamos por ahí. Luego viene un siguiente nivel que es, interesante, ya sé que no quiero y adicionalmente sé cómo me siento. O sea, tengo un olfato de qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces el olfato puede ser tranquilidad, ¿no? Me siento como cuando me sobra un poco de dinero y puedo darme un gusto o darle un gusto a alguien. Siento que, por ejemplo, hay una emergencia de mi familia, de mi núcleo familiar o de mis allegados y tengo dinero para poderlos ayudar y me siento bien por eso. Entonces hay una sensación, por lo menos ya no sé, o sea, ya sé qué es lo que no quiero, ya sé cómo me siento cuando consigo lo que quiero. ¿Listo? Y hay un tercer nivel de self-awareness financiero que es, mira, yo quiero tener este tipo de cosas, sentirme así, codearme con este tipo de personas, estar en estos sitios, trabajar en estas cosas, El tipo estudiar de esto, vacaciones. el tipo de Ujú. vacaciones, el tipo de estudios, el tipo de hasta cuál iPad me voy a comprar. O sea, es como este específico. Cuando tienes el nivel de software ya tiene un número detrás, que es con el que más sólido se puede trabajar un tema financiero. Y muchas veces esas prioridades van cambiando en el tiempo. Yo usualmente hago una planeación financiera de 2, 3 años de largo plazo y luego voy ajustando en la marcha. ¿Pero por qué? Porque cuando tú estás joven, no sé, 23, 24 años, acabas de salir de la universidad,
tu prioridad es vivir, quieres vivir, experimentar, ¿sí? Quieres salir, tomarte una buena cerveza, comer algo rico, experimentar cómo es, por Vivir ejemplo, la vida de redes sociales. Ajá. sí, exacto. Es una vida de Instagramer, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, si tú estás saliendo con alguien, quieres darle una excelente cena y sentir cómo es invitar, hacer una invitación excelente, un getaway de weekend, tal vez tu primer carro, que es una inversión compleja cuando estás en esa parte de la vida, pero luego lo hablaremos, ¿no? Entonces va por ahí. Entonces, tú estás viviendo. Pero cuando ya inicias en tus 30, 30 y picos, inician los hijos, inician todos los procesos, las prioridades cambian, porque Ujú. ya no necesitas vivir tanto, ya experimentaste en esa etapa y por eso es súper importante quemar etapas en la vida, sino que ya tienes que iniciar a pensar en un techo, una sostenibilidad, una casa, una estabilidad. Si algo me pasa a mí, ¿qué les va a pasar a mis hijos? Que eso es una pregunta que sale después. O sea, usualmente los padres primerizos o que están como todavía con su hijo pequeño, todavía están como disfrutando su hijo, pero ya después la vida misma, la misma biología, va a decirles la idea y es, ¿y si te pasa algo a ti, qué pasa? ¿Sí? Entonces ahí es donde tú pasas desde el punto de construcción de riqueza a luego una etapa en la vida que se llama seguridad y protección. Y luego, ya mucho más adelante en la vida, es donde los millennials vamos a tener la crisis financiera más increíble del planeta, y aquí, oigan mis palabras, es en el retiro. ¿Sí? Es cuando Ah, sí. estemos de 60 años, 70 años, muchos no habrán tenido hijos, otros sí, y vamos a estar como, ¿y ahora qué Está hacemos? colapsada. Sí, Ujú, ujú. no quiero pensarlo mucho. Todos lo sabemos, pero nadie quiere pensar Nadie quiere mucho en decirse. eso. Exacto, Ese es un problema del entonces, futuro. es un problema del futuro. ¿Y es por qué? Porque todos estamos quemando nuestra etapa de vivir la vida en el aquí y ahora, ¿sí? Pero va a Ujú. venir un proceso de vuelo financiero y mental donde, hombre, ya no tenemos 20, ¿sí? Y es un proceso interesante y humano. Y les va a pasar a todos. O sea, ahorita nos está pasando a nosotros, que estamos contemporáneos, les pasará luego a los centennials cuando lleguen. Una vez de que tú entendiste todas esas variables, tú dices, oye, yo estoy jugando este juego. ¿Listo? Entonces mi juego es, quiero tener un apartamento antes de los 35, propio, pagado, full. ¿Listo? Entonces tienes una meta clara, ¿sabes? Hoy, para allá, ¿sí? O quiero viajar a este sitio, pero también tener un ahorro en cash por si acaso algo pasa. Perfecto, full, vamos para allá. ¿Qué quiero? Vivir con este estilo de vida acá y dejar esto para ahorro un poquito más castigado por estos meses que me está sucediendo algo y quiero estar tranquilo. Perfecto. O sea, toda respuesta es válida, pero tiene que estar sustentada con un proceso como el que hablamos. O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué Ujú. etapa en la vida estás? ¿Y cuáles son tus necesidades? Bueno, a mí me pasó, eso sí te tengo que contar, yo pasé todas esas etapas como en un año. Me tocó pasarlas todas, porque yo estudié y empecé a trabajar y después decidí estudiar otra carrera. Ujú. Entonces fue como como sobre la par, una etapa sobre la otra, porque al volver a estudiar en la universidad me vuelvo como esa etapa de los 20, pero yo ya estoy más cerca de los 30, ya tengo un trabajo, pero estoy estudiando, tengo un carro, pero estoy estudiando. Entonces, en un momento de la vida hice eso que dice Juan. Yo tenía una tarjeta y tenía todo, pero tenía tan poquito dinero que tenía que realmente pensar en la semana cuánto voy a gastar en el bus, cuánto puedo gastar aquí, cuánto puedo gastar. Y si me paso, o sea, $1 de algo, tengo que sacar ese dólar de otro lado como para ir a hacer. Me quedé hasta sin dinero para montarme en un bus. Ujú. Tuve que pedirle dinero a alguien en la parada de bus para poder regresar a mi casa. Y yo dije, o sea, ya ahí, para mí siempre me quedó eso como el punto más bajo. Dije, o sea, estas finanzas yo no las puedo llevar así de por vida porque es agobiante, es súper Ujú. agobiante ver algo y uno decir, o sea, o incluso pensar, si se me rompen los zapatos por la lluvia, ¿qué hago? No me alcanza para comprarme otros zapatos y yo, y estos son los únicos del trabajo. Si el tacón se me rompe, ¿qué hago? No puedo. Y era tan agobiante para mí vivir esos meses en que estaba haciendo esa transición porque tuve que bajar mi jornada laboral a casi que 4 horas menos de trabajo al día y con eso me mantenía el carro, la universidad, bla, bla, bla. Obviamente dejé de utilizar el carro y andaba en bus, pero entonces dije, no.
aquí hay que hacer algo. Entonces paso como a la segunda etapa que dice Juan. Entonces dije, no, lo que voy a hacer es, no voy a estudiar de día, voy a pasarme, voy a estudiar de noche para poder trabajar más horas en el día. Entonces cambio, ¿verdad? Hablo con mi jefe y le digo, no, no, no me sirve este horario, ocupo al que me des al menos unas 2 horas más y hacer mínimo 6 horas por día. Entonces ya paso a hacer 6 horas por día, cambio todos mis horarios para la noche. Ahí ya me acuerdo porque yo llegué un día que no había almorzado y pasé por una repostería y dije, me voy a comprar esto porque me alcanza. Y después, obviamente, cuando ya pasan como unos 2 años y me cambio ya a un puesto ingenieril propiamente, ya a tiempo completo, etcétera, etcétera, ya cambia todo por completo. Entonces fue un periodo como yo siento súper corto porque fue así sobrelapado, pero pasé todas esas etapas. Y justamente esas etapas tienen una característica importante. O sea, esas etapas van cambiando en usos, que es en lo que se va el dinero, ¿no? Entonces, en un principio es subsistencia básica, transporte, vestido, comida. Luego tú hablas ya de producción de patrimonio, ¿no? Entonces tienes el carro y los gustos, ¿no? Entonces ya inician a aparecer nuevos factores. Y por último, más adelante viene, oye, no, el real estate. O sea, mi casa, mis casas, mis lotes, mis inversiones y así como que va creciendo. Entonces, eso Ujú. va cambiando y va acomodando esos sabores. Ahora, tomemos esa historia como punto de inicio. Cuando tú vas a hablar de finanzas, viene el famoso término ingreso, que es lo que entra al bolsillo. Es la manera más fácil de racionalizar esto es todo dinero que me fluye al bolsillo. Si me entra al bolsillo es un ingreso. Y el ingreso es una función que depende del tipo de labor o trabajo que yo hago. Voy a mencionar algo que mencionaba Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo del dinero de los 80. Va otra vez, esto está inventado desde hace mucho tiempo. Cuando tú inicias a trabajar, tú eres un empleado. Es decir, tú cambias 8 horas por ingreso. No horas, no ingreso. No trabajas, no hay plata. Entonces, tú como empleado tienes unas palancas que optimizan dicho ingreso. Por ejemplo, la palanca que aplicaste, Trix, ahí fue literalmente, oye, si tú me pagas por horas, incremento mis horas, por lo tanto me pagas más. ¿Sí? Entonces, trabajar más, si es aplicable y te pagan horas extra, te pagan por hora, o si es reconocido, es una inversión interesante. También si vas a trabajar más y tienes un salario como por así decirlo flat o un ingreso flat por esas horas y estás trabajando más para que te den una promoción hacia más adelante, o sea, estás generando méritos, por así decirlo, Ujú. también es una inversión, pero es a largo plazo. O sea, tú lo vas a ver una vez de que te den un ascenso o un aumento. Entonces, aquí tienes que entender que la mayoría de gente del planeta tiene uno de estos trabajos o ha tenido uno de estos trabajos y se siente amarrado porque obviamente está restringido a una variable de la materia, el tiempo. El día tiene 24 horas. Así ganes $1.000 millones o uno o cero, tienen 24 horas. Es una cosa que nos vuelve iguales como seres humanos y como seres en este plano existencial. Perdón por ponerme trascendente, ¿no? ¿Sí? Pero Pero ahí esto, pasa mucho en Estados, ¿verdad, Steph? Lo del double shift o Sí. triple shift, ¿verdad? O simplemente gente que tiene múltiples trabajos porque con uno no es suficiente, entonces tienen que ir a buscar otros trabajos o tienen esos side hustle como ir a hacer DoorDash, Uber, ese tipo de cosas para poder tener ese ingreso extra para poder ayudarles a cerrar la quincena del mes o simplemente también para darse esos lujitos, como decir, mi trabajo actual me deja subsistir, pero si yo quiero ahorrar para comprarme una casa, tengo este otro trabajo que está, todos los ingresos vienen dedicados para este específico, digamos, este proyecto específico que tengo. uh-huh. Entonces ya hablamos de la cantidad de horas que le inviertes. Ahora hablemos de la otra palanca que se vuelve inherente y es cuánto te pagan por hora. ¿Sí? Y en el cuánto te pagan por hora ahí es una combinación de dos cosas. ¿Qué educación o títulos tienes y qué experiencia tienes y cómo se percibe en el mercado? Entonces hay algunas prácticas acá, y aquí estos son unos tips and tricks bastante accionables para nuestros oyentes. Y estos son bien radicales, incluso mucha gente los ha aplicado y me da las gracias y es como, ok, be careful, ¿no? Porque es como bien, bien radical. Y es, yo tengo una medida y es que si yo no doblo mi ingreso en mi trabajo en esta etapa de 25 a 30 años, en 2 años necesito buscar un nuevo empleo. ¿Sí? Significa que estás atrapado. Si O tú haces sea, el por mismo ejemplo, trabajo, si yo gano ¿no? $1,000 Ujú. y
no estoy en $2,000 en 2 años, Búscate hay otro que ir empleo. a otro lado. Estás atrapada en ese empleo, ¿sí? Mm, Lo que hace es ponerle la presión porque si tú estás buscando otro empleo y alguien más ve que vales $2,000, la percepción de tu empleador actual cambia, ¿sí? Entonces, literalmente también te pones un poquito el incentivo para que tú valgas $2,000 en 2 años, porque tampoco es, llevo 2 años trabajando acá, valgo $2,000. No, o sea, necesitas trabajar para valer $2,000, pero si tu empleador no está dispuesto a darte la oportunidad de darte esa evaluación a tu tiempo, búscate otro empleador que sí te lo dé porque te lo mereces, ¿sí? Entonces, lo que pero eso obliga es aplica que te incluso logres. después de los 30. Ujú. Lo que pasa es que hay un caveat, ¿listo? Y es, después de los 30, como cambias de etapa, ya estás buscando estabilidad, ¿sí? Entonces, cuando hay un tema de estabilidad de por medio, la rutina pesa más. Entonces, tú no estás jugando a doblarte, sino que lleguen los $5,000 al X tiempo, todo el tiempo de manera Mm, segura y tranquila, y que tu ujú, estilo de vida esté balanceado. ujú. Entonces, este concepto es algo que muchos economistas y financieros han estudiado y se llama la curva de generación de valor de las personas. Hombres y mujeres tienen una curva de generación, una curva de ingresos, que va subiendo y de repente se vuelve plana, ¿sí? Y es por eso que uno dice, estoy en mi prime, estoy en mi mejor momento. O sea, acá en Colombia decimos, estoy tan bueno que me pudro, vamos, ¿sí? Me gusta Necesito ese. hacer cosas. Usualmente, estadísticamente hablando, el prime de los hombres llega alrededor de los 36 años, ¿listo? Y no es que después de los 36 no puedas ganar más, sino que doblarte no es tan viable. Tienes Ah, otras necesidades de vida que van a hacer que doblarse no sea una prioridad y por lo tanto no te vas a doblar. claro, porque cuando tienes familia y tienes el riesgo de quedarte sin trabajo por estar jugando de salsa, Ujú. uno se lo Ujú. piensa Uno lo 2 piensa. veces. Ajá. Ujú. Exacto. O sea, imagínate, listo, vas a hacer la clásica jugada que te ha ayudado de 25 a 30 a doblarte y ya estás grande, ya sos gerente, director, jefe y el vicepresidente se da cuenta que estás hablando con otros 3 competidores a ver dónde te vas. Tu futuro en tu compañía actual sin tener la otra asegurada está en peligro. Y ya tienes, y a diferencia de que cuando eres joven, ya tienes cosas que perder. Ujú. ¿Sí? Entonces, las mujeres usualmente alcanzan su prime un poquito más temprano por temas de principalmente el embarazo. El embarazo tiene un efecto y una connotación económica documentada, ¿sí? Ahora, cada vez nuestra sociedad avanza a que tengamos los mismos tiempos de prime, pero en nuestra sociedad moderna estamos hablando de 2 años de diferencia, lo cual es muy cercano, ¿sí? Antes era mucho más complejo por las connotaciones que se tenían. Pero si entendemos eso, nuestro ingreso es una función de esas dos cosas cuando somos empleados. ¿Listo? Ahora voy a darles otro ejemplo muy clásico, ¿no? El autoempleado, ¿no? Y hay un ejemplo muy, muy normal del autoempleado, la persona que estudió odontología y tiene su propio consultorio, por ejemplo. Ujú. O la persona que es consultor, pero que tiene su propia firma de consultoría, que es sí mismo y da cursos. Ujú. Marketing y publicidad, los freelance. Marketing, publicidad. O sea, muchas veces tú hablas con estas personas y tienen un poquito como una expectativa medio delusional porque dicen, no, yo soy empresario. Y la clásica pregunta que yo le hago es, ajá, ¿cuántos empleados tienes? Y dice, no, soy yo. De vez en cuando contrato a una persona que me ayuda con las citas, Yo y mi como dos gato. veces al día, dos Ujú. veces a la semana, intentando. Entonces, tú, no, es como, no, no, a ver, vos sos un autoempleado. Entonces, el autoempleado, ¿qué hace? Agarra su propio tiempo y lo vende a los demás. O sea, no hay un intermediario en la mitad. O sea, no es como el empleado que necesita una empresa. No, el autoempleado sale al mercado, consigue dinero propiamente y lo consigue. El autoempleado, la realidad es que tiene también la misma restricción que el empleado. Tiene 24 horas al día, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? A diferencia del empleado, el autoempleado puede decir, voy a trabajar 16 horas en lo mismo, ¿sí? Es como, por ejemplo, un odontólogo te da una cita a las 7 de la noche antes de que cierre el consultorio. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo un turno de 16 horas, ¿sí? Inició a las 7 y le está dando a las 7, ¿sí? Está dándole, Ujú. ¿sí? Y es un razón fuerte, pero otra vez tiene restricciones. Si tú pasas al otro lado, tienes los empresarios que tienen otra visión y ellos al tener recursos, contratar personas, multiplican el tiempo
por medio de sumar el tiempo de muchos empleados. ¿Mm? Cuando tú eres empresario tienes 3, 4 personas, entonces tu día no vale tus 24 horas, vale tus 24 más las 72 de los otros. Y es ahí la potencia de armar empresa. Por eso es que tal vez montar negocios o hacer side hustles que luego crecen a empresas formales, por así decirlo, es un camino muy importante y hay mucha gente que lo tomará. En Latinoamérica, que tenemos un espíritu emprendedor grandísimo, por eso es que tú ves tantas pymes. Las pymes son lo que hace que Latinoamérica sea Latinoamérica, porque mucha gente se da cuenta de esto. ¿Sí? Y luego en la última parte tienes los inversionistas. El inversionista es aquel que tiene una buena cantidad de capital y la pone en diferentes sitios y le renta. Compra 5 apartamentos y es un rentista. Lo mete en la bolsa y genera un rendimiento. Lo mete en un banco y le devuelven cierto dinero en el tiempo. Pero esto ya estamos hablando de cantidades muy grandes de capital. Usualmente los inversionistas son personas que están muy adelante en la vida. Cuando tú sabes de dónde viene tu ingreso, ¿sí? Sobre todo para este tema del aguinaldo, tú sabes que en el año tú ganas tanto, ¿sí? Y es algo muy de nosotros, pensar en cuánto mensualmente me pagan y el aguinaldo es algo adicional a lo que me pagan. Por Ajá. lo tanto, es ingreso disponible, pulpito. No lo esperaba, entonces ven para acá. Y ahí está el error conceptual. Si vos sos empleado, el aguinaldo te lo estás ganando un pedacito cada mes. Pase enero, ok. Que se causa en noviembre es otra historia, porque te están dando un incentivo para que te quedes un año completo en la compañía. Pero es parte de tu ingreso, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando tú estés planeando y haciendo tu presupuesto y diciendo yo quiero X, Y, Z, tú tienes que sumar el aguinaldo. El aguinaldo entra a la ecuación. El aguinaldo no es, oh, levanté el tapete y había unos fajitos de dinero. No, eso no funciona. Es al año me llegan tanto, mensualmente es tanto y el aguinaldo representa tanto. ¿Qué voy a hacer con todo el dinero anualmente que hago? ¿Cuánto va anualmente a ahorro? ¿Cuánto va anualmente a pagar mis deudas? ¿Cuánto va anualmente? ¿Y cuánto me queda para mis gustos, mis regalos, mis cosas? ¿Sí? Mm. Entonces, ¿por qué? Es fruto de las mismas 8, 12 o 16 horas que trabajaste. ¿Sí? Está en tu ingreso mensual, solo que se causa en diciembre. Claro, porque cuando uno le hacen un contrato, realmente te están diciendo vas a ganar tanto anual. O sea, las mismas empresas, cuando te Ujú, presentan en papel, te dicen anualmente vas a ganar tanto. Y después uno lo hace chiquitito, uno dice, ok, pero, y mucha gente no sabe cuánto se supone que tienen que ganar mensualmente. O sea, eso pasa ujú, mucho cuando te dicen, bueno, hice el contrato y cuánto va a ganar. Bueno, no sé, me quitan cargas sociales, me quitan. Voy a ver cuánto me llega la primera quincena, a ver cuánto quedó. Porque ni siquiera lo manejas y si le preguntas, ¿y anualmente cuánto gana usted? Es como, anualmente, no sé, lo que gano por 12. Pero no, ujú. todo esto es como, lo hacemos como chiquitito porque no podemos manejar esa cantidad anual y sin embargo es cierto, tú preguntas a alguien en Estados Unidos, no te responden como tu salario mensual nunca. No, es que Anual, ustedes es anual. ¿sí? Ajá. Ujú. Sí, es el famoso tema de I need to make 100,000 yearly. Tengo que hacer $100,000 al año. ¿Y es por qué? Ujú. Porque con $100,000 estoy muy por encima de la media Sí. de individual income de Estados Unidos. And they know that, te lo saben, ¿sí? Entonces tienen una meta, o sea, incluso mira esto, todo el proceso anterior que hablamos en la primera parte es fine, no me digas que no quieres, no me digas cómo se llama, ponle un número y ve hacia allá. Entonces, they know, ¿sí? Saben que el income que esperan es tanto y es Ujú. anual, ¿sí? Sumando todo. Entonces es como, ok, mi potencia, mi firepower anual de lo que yo puedo gastar es tanto. Otro tema que viene y es cuando, y aquí es donde vamos a juntar ingresos con costos. El ingreso está aquí, tus costos siempre tienen que estar acá abajo. Y aquí vamos a otro dicho americano, es que los americanos la tienen muy clara. You need to live below your means. Es gástate lo que tienes, ¿sí? Ujú. Incluso hay muchas cosas muy interesantes ahí que te dicen cuánto ganas y te puedo decir cuánto carro puedes comprar, ¿sí? Y es una Ajá. fórmula que te dice si ganas tanto, el interés es tanto, por lo tanto el préstamo es tanto, por lo tanto el capital es tanto, por lo tanto te alcanza este carro. ¿Carro más Ujú. fino? No. ¿Carro más barato? Sí. ¿Sí? Tienes que vivir siempre por debajo de tus medios.
Entonces, aquí hay otra regla personal que yo he aplicado en mi vida que me ayuda muchísimo a alcanzar una buena independencia financiera con todos estos años. Y es, yo vivo con el 50% de mi sueldo, con mi ingreso. ¿Sí? 50%. Yo no paso de ahí. Tengo todas mis necesidades básicas tienen que estar en ese 50%. Tengo un 10% adicional que son gustos, ¿sí? Que incluso si son gustos grandes, no sé, o sea, más allá del ponquecito o del café, si quiero una bicicleta, por ejemplo, agarro esos gustos, me reprimo de esos gustos y los ahorro. Y tengo mi ahorro de gustos, ¿sí? Si quiero algo más grande, eso es mi ahorro de gustos. Y todo lo demás es ahorro. Y el ahorro lo divido entre alto riesgo y bajo riesgo. ¿Listo? Bajo riesgo, en la cuenta de ahorros, en un CDT, algo muy tranquilo. Alto riesgo, voy a comprarme un terreno en la mitad de la nada y es a largo plazo, me costó, no sé, $3,000 y luego en 5 años lo vendo en 50,000. Eso es de riesgo, ¿sí? Es cosas que yo no veo, pero sé que tengo y están enterradas ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas financieros vienen cuando tus necesidades básicas son más altas que tus medios. Y ahí es donde Trix decía, oye, si se me rompe el zapato, ¿qué hago? Ujú. Claro. ¿Sí? ¿No? Y mira que ese es un problema que uno dice, es un zapato, te la boto así. Y si te enfermas y tienes que ir a la clínica y pagar algo, ¿cómo lo pagas? No Y lo ahí es donde la hacen. gente sufre por dinero. Y eso es lo más triste. Yo he visto gente sufrir por dinero y es muy duro porque es algo básico, ¿sí? O sea, gente que dice, oye, hoy me tocó lentejas con arroz porque no había para la carne. Y uno no ve esas realidades porque obviamente Ujú. estudiaron contigo o trabajaron contigo y están pasando por un mal momento. Entonces, obviamente, si tu ingreso está aquí, tus costos están acá, es la receta del desastre. ¿Listo? Y luego tengan cuidado, porque si tus ingresos están aquí, tus costos están aquí, hay gente que saca la tarjeta de crédito o un crédito y dice, ay no, ahora mis ingresos están acá, entonces mis gastos pueden estar aquí. Eso es mentira. Tu ingreso Ujú. es lo que te entra al bolsillo. Si te lo prestan, no es ingreso. ¿Sí? Ujú. Entonces, volviendo y cerrando un poco hacia lo que se viene al final del año en términos de aguinaldo. El aguinaldo es como si fuera parte de la paga, ¿sí? Evalúenlo como si fuera una entrada no recurrente, pero sí un one-timer en el año, por así decirlo, y repártanlo entre sus necesidades y prioricen, ¿sí? Es entendible que este ha sido un año, 2023 ha sido un año duro a nivel mundial, complejo en muchos aspectos, y es entendible que queramos darnos un gusto, pero la verdad, y sobre todo la mayor lógica, es que el mayor gusto no tiene precio y es compartir con tu familia. Entonces, en vez de un regalo, una Louis Vuitton de $2,000, cómprate 2 botellas de vino y un buen pavo y disfruta un buen momento. Eso va a ser invaluable. Y por Mm. otro lado, ve y paga tus créditos, ¿sí? Va a ser también invaluable de que en tu familia no te tengan que salvar o tú estés preocupado en enero, febrero, marzo y abril porque no pagaste tus últimas 5 cuotas porque no utilizaste el aguinaldo para lo que era, ¿sí? Y Claro. voy a cerrar con un último tema, otro dicho americano, o sea, aquí han salido los americanos está más a ver, pero es, there is no price in the peace of mind. No hay precio para la paz mental, ¿sí? Ujú. Entonces, es lo que yo les diría sobre el tema del aguinaldo, véanlo como una oportunidad de poder tener paz en el 2024 antes de pensar en 2 semanas de pasarla muy bien. De quemar todo esto. No, yo tengo, de hecho, yo nunca había sacado tarjetas de crédito y me daba miedo porque la gente te habla historias de terror con tarjetas de créditos y a mí me daba pánico, a mí me daba pánico. Yo no sabía, no quería ni saber cómo funcionaban las tarjetas. Conozco a mi actual esposo y él me dice ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a tener 30 años y no tener una tarjeta? Y yo, Satanás, no, no me lo pensiones, ese pisicas. Y entonces él me dice como, no, no sé, por favor, o sea, pongámonos serios. Y entonces le digo yo, bueno, explíqueme cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo puedo hacer yo para tener una tarjeta de crédito y no endeudarme y todo eso. Y me dice, no, es básico, o sea, la tarjeta está para que pagues algo y después tú se lo pagas a la tarjeta. ¿Para qué vas a gastar en algo que normalmente no podrías comprar o pagar? Y yo,
Bueno, si lo ponemos así, tiene mucho sentido. Soy amante de la tarjeta ahora. O sea, yo no ando efectivo nunca. eh, y, pero sí veo mucha gente que le sigue teniendo un montón de miedo y todo esto a andar las tarjetas que no tienen por qué ser. Pero nuevamente lo que dice Juanfe, ¿verdad? Yo no voy y me vuelvo loca y digo, "¡Ah! Un televisor, lo pago ya con la tarjeta". ¿Verdad? No tiene sentido. Si yo voy a hacer una compra grande, yo veo primero mis finanzas. Está bien que lo pagaré con cash, lo pagaré con la tarjeta, con tasa cero, con lo que yo quiera, pero tengo que tener un plan de cómo voy a pagar ese Ujú, televisor. Y nuevamente, ¿cuál es el tipo de televisor que yo puedo comprar? No me vuelvo loca porque la tarjeta me deja pagarlo. La tarjeta me deja pagar un carro. No es que me voy a ir a comprar el carro ujú, con la tarjeta. Pero sí hay que tener como esa noción de que la tarjeta nada más es una manera extra de pagar, más no es dinero gratis que me entra. Es nada más como el que me está administrando mi dinero, igual se lo tengo que pagar al final. Y es el concepto de la tasa cero. Aquí en Costa Rica, el marchamos como tu permiso para andar el carro. permiso de circulación. Ajá, el permiso de circulación, que trae impuestos dentro de eso, pero bueno, tu permiso de circulación por un año. Yo siempre lo pagaba de golpe porque agarraba el aguinaldo y decía, ¡paz! Aquí están, ya. Y mi esposo me decía, pero es que ese igual es un permiso, lo que hice fue es un permiso que dura todo el año. ¿Por qué pagarlo ya y quitarte liquidez si lo puedes pagar en tasa cero? Te lo diluyen todo. Es que hay que pensar de verdad en tus gastos del año. No tienes por qué llegar y pagar si Ujú. tienes la facilidad también de tener la tasa cero. O sea, yo digo, son cosas tan obvias que hasta que uno se como que se lo sientan y se lo explica, uno dice, ah, ah. Es que creo que culturalmente siempre nos enseñaron a pensar micro, en vez de ver todo macro, ¿verdad? Ver the bigger picture, ver todo el año, digamos, como acá, el salario es anual, entonces pensás en todos mis gastos de todo el año. Cuando yo tuve que renovar el contrato de alquiler aquí en la casa, en vez de ver cuánto era lo que a mí me... Porque como que te dan varias opciones, como si lo haces por un año es tanto, si lo haces por 2 años, tanto, y ahí, ¿verdad? Como que dan diferentes. Entonces yo en vez de ver, ok, en vez de pagar mensual, ¿cuánto es esto anual para ver cuál es la mejor opción para mí? Y al final del año, ¿cuánto es lo que voy a pagar menos? Entonces me salía como que, o sea, ya es como sentarse y en verdad hacer presupuestos y pensar no en cómo voy a cerrar el mes, no, es cómo voy a vivir el resto del año. O sea, cómo voy a estar. Entonces es también ese cambio de chip porque mentalmente, al menos hablando de Costa Rica, en Costa Rica te enseñan a vivir el mes a mes y no Ujú. debería ser así. Es Y no, cómo quiero estar todo el resto del año, cómo voy a vivir todo el resto del año. ¿Quiero vivir en estrés todo el año o no? Mejor más amarrada, pero tranquila porque todas las noches me voy a ir a dormir en paz, digamos. No, no, eso no me va a robar la paz. Pero bueno, lo que ujú, le iba a contar, lo del cheque, que me da tanta gracia porque yo igual en mi vida había hecho un cheque girado, lo que sea. Creo que la única vez fue cuando me liquidaron en un trabajo y me dieron un cheque y tuve que ir a cambiarlo. Fue como la única vez. Em, Vengo para acá y para comprar el carro me dicen que tengo que hacer un cheque. Y yo, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo es Pero eso? Yo nunca he... En Estados sí manejan cheques. Claro, ujú, es súper, súper común. Es más, cuando fui a sacar la tarjeta de débito para que me pudieran depositar el salario, digamos, ¿quiere una chequera? Y yo, no, why? Like, ujú. who needs that? Le digo yo. Y ella se me queda viendo como, eso es muy común. Y yo, esta boomer tratando de venderme algo. Yo pensé- y cuando voy a pagar el carro me dicen que nada más en cheque. Y yo, pero, ¿cómo se hace eso? Porque yo no sé. Y yo buscando en YouTube cómo escribir un cheque, cómo cambiar. Es más, cómo se dice en inglés que quiero cambiar un cheque. Porque son frases que ni siquiera en mi vida, digamos, Ujú. las había dicho. Es una jerga Entonces fue bien, como, bien específica. exacto, entonces fue como, pf, ¿verdad? Mi mente hizo como así, explotó El en mil Open pedazos. English ahí. I want to check Sí. a check. Sí, yo, ¿cómo se dice esto? Porque también las cuentas es como savings or checkings. Y yo, pero
cheques. O sea, yo Ujú. no. Entonces eran como tantas cosas que yo no entendía, pero por eso, porque aquí, digamos, culturalmente son cosas súper, súper diferentes a como nosotros las manejamos en Costa Rica. Lo que te Mm, contaba, lo de los niños, las tarjetas de crédito no son para vivir la vida loca, desenfrenada. No, las tarjetas de crédito son una herramienta que usa el estadounidense para construir su crédito, para poder pagar menos en su, digamos, en el insurance, el seguro del carro, para poder tener una tasa muchísimo más baja a la hora de comprar una casa. O sea, son herramientas, no es un medio para yo vivir la vida loca, como digamos en Costa mm, Rica. A uno se lo han metido mucho como, ay, si usted no puede viajar tranquilo, use una tarjeta de crédito y pague el viaje y lo paga tasa cero o tasa 3 meses, pero con una tasa baja. O sea, no, no es así, es un medio, es una herramienta. Y es que acá en Colombia eso se llama hacer el tarjetazo, ¿no? Entonces no Igual. tenía plata, entonces eché el tarjetazo. Es lo más ajá. peligroso que hay, es más peligroso que tiro un oído. Y les voy a contar un poco. Todas estas cosas son vehículos financieros. Los vehículos financieros se inventaron porque había necesidades financieras. Los bancos son organizaciones que son muy necesarias para el desarrollo humano y económico, pero lo que pasa es que tienen que diseñar vehículos financieros y también el dinero tiene que regresar. O sea, el banco no es sin ánimo de lucro, ¿sí? Necesita un retorno y necesita que la gente pague. Y dado eso, los bancos les conviene mucho más que tú pagues a tiempo, más que irte a cobrar y sacarte hasta la sangre. Eso no le interesa, ese no es el negocio del banco. El banco cobra, recibe su dinero y vuelve a prestar. El negocio del banco es prestar, no cobrar. ¿Sí? Entonces, entre mejor pagues, mejor es para el banco. Un par de conceptos acá como para aclarar sobre las anécdotas. La tarjeta de crédito, en su definición, es un método transaccional, no financiero. Es un método donde tú puedes pagar. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a pagar algo en internet, por ejemplo, pones tus números y el banco respalda la transacción. El banco le está diciendo al comercio, tenga la plata de su producto o servicio y yo me encargo de que el cristiano atrás pague. ¿Sí? Entonces, si tú lo ves, es un método transaccional. En Costa Rica, con ese tema de la cuota cero, está súper bien. Pero en otros países, como por ejemplo Colombia, las tarjetas de crédito tienen las tasas de interés más altas del mercado. Tú estás hablando de 16 a 18% de efectivo anual. ¿Sí? Jue, jue. Tú no puedes financiar nada con una tarjeta de crédito en Colombia y la persona que lo haga está en serios problemas. Bueno, ¿Sí? acá las tarjetas tienen un interés, pero mira, yo ni siquiera lo manejo, porque yo no No, pero llego no a ese son esos, no, punto. Es que no son esos no, montos, no ¿no? son tan No altos. es, Es no. que yo ni Sí, siquiera en llego a eso Colombia de que me metan. las tarjetas de crédito son ultra peligrosas, ¿sí? Mm. Luego tienes unos vehículos que son fijos, que es cuando tú dices al banco, présteme $2,000 y se los pago en módicas cuotas de $500 por los siguientes 4 o 5 meses. ¿Listo? Y le pago el interés cada mes, entonces pago $510 cada mes. Estos vehículos sirven para gastos grandes. Entonces, por ejemplo, con el Marchand que me mencionabas, que es, o sea, tu esposo tiene razón en que no hay que pagarlo de un solo taco, que lo podrías partir. En Colombia, por ejemplo, no se podría hacer. En Colombia yo te diría, puedes financiarlo, saca un crédito a tasa fija, con una tasa mucho menor, y solo pagas el crédito, pero nunca con tarjetazo, porque otra vez nuestra tasa de interés es extremadamente alta. Y luego el tema del crédito hipotecario o el tema del carro, todo esto, para activos grandes, créditos grandes y créditos largos. Cuando tú tienes un crédito que supera 5 años, que vas a estar pagando 5 años, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuántas veces voy a pagar el activo y qué va a pasar con ese activo? Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando tú compras un carro, dependiendo del país, por ejemplo en Colombia, tú compras un carro en $20,000 y lo pagas durante 5 años. Terminas pagando el carro en $32,000 al final del año 5. Pero tú vas a vender ese carro y vale 15,000. Entonces, ¿qué hiciste? Tú tienes un carro, te costó 32,000, destruiste $17,000 en valor y tienes 15,000 en patrimonio. Joder, ahí sí estás mal. En Mm. las casas es diferente porque la casa se valoriza si te va muy bien. Entonces Ujú. uno dice, en el largo plazo, en el juego infinito, me está yendo bien, estoy construyendo wealth. ¿Sí?
Pero entonces, esta lógica de cuando voy a sacar un vehículo financiero, ¿cuántas veces lo voy a pagar? Te ayuda a entender si es un crédito caro o barato, porque muchas veces te dicen, no, el 20%, 15%, 30%. Ok, what does it mean? Estás pagando casi media por tener una casa ahorita, en este instante. That's the compromise. En los créditos y en las cosas que no necesitas pero quieres, ¿sí? O que tal vez necesitas y debes, tienes que pensar muy bien el momento. Timing is key. Y aquí es algo que nosotros los millennials no aprendimos, y es el poder del delay gratification. Si te esperas 6 meses más para poder ahorrar, ¿cuánto representa eso en intereses en 15 años? Y es como, no, pero yo quiero mi casa ya. Y es como, a veces me toca decirle a la gente, te entiendo, y es normal, y es natural, es tu casa, es tu sueño. Pero, my friend, puedes estarte cagando tu vida. Cuando la gente supera esa frustración, va otra vez a lo que hablábamos al principio. El dinero es una idea. Y es, ¿estás frustrado? Sí. Ok, te voy a dar esta serie de herramientas para que incrementes tu ingreso. ¿Estás frustrado? Sí. Te voy a dar, con esa motivación, algunas herramientas para que bajes tus costos. ¿Estás frustrado? Sí. Ve a estudiar y prepárate para conseguir un mejor cargo. ¿Estás frustrado? Sí. Piensa que es lo mejor que puedes hacer para que en 5 años estés exactamente donde quieras estar. Entonces, no es la necesidad, es la oportunidad. Y si tienes eso en la cabeza, la mentalidad con la que sales a la calle a pensar sobre el dinero es totalmente. Y creo que también hay que tener y a veces nos cuesta mucho, pero también como tener un poquito de humildad y ver de que nos equivocamos, cometimos errores y está bien, es parte del aprendizaje, estamos, ¿verdad? Es parte del viaje y todo, pero entonces una vez que vemos y reconocemos, es, ok, me siento y voy a empezar a hacer recorte de gastos innecesarios. A mí me pasó que hace poco me di cuenta que estaba pagando un dineral en suscripciones de Netflix, Hulu, Peacock, todo el sinfín de cosas y también pago cable. Entonces digo, o sea, Uh-huh. ¿por qué estoy gastando en este montón y tal vez estaba gastando una suscripción por solamente un show? Yo dije, ok, no, esto no lo vale. ¿Cuáles son las que en verdad vemos donde hay más contenido, donde sí la utilizamos y que yo diga, ok, bueno, esta Netflix, sí, Netflix, el contenido es más amplio para nosotros, lo vemos más, entonces voy a dejar de pagar esta otra porque esta otra definitivamente no, o sea, no lo vale. Sí. Pero entonces sentarse y hacer ese tipo, ¿verdad? De analizar qué es lo que tengo y ver y empezar a recortar y decir, ok, esto no, porque también nos cerramos con la idea de tratar de vivir o dar una imagen de que tenemos cierto poder adquisitivo. Y caras vemos, tarjeta de crédito no sabemos, ¿verdad? Cómo están hasta acá. Y gente, que eso pasa mucho en Costa Rica, que yo sé y conozco gente que en Instagram postean viajes, esto y lo otro, pero viven el mes a mes hasta aquí porque apenas les pagan salario, pum, todo va para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, o sea, Mm. ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué vamos a vivir así cuando podemos usted simplemente decir, de este mes no pude salir a tomarme el cafecito de Starbucks, no pude tomarme la foto del tomando el café en Starbucks, no importa, pero puedo dormir tranquila. Uh-huh. Y es que ahí va el tema. Por ejemplo, mira, ese tema de vivir a mes es una realidad que es un poco más aterradora que el tener problemas financieros. O sea, que decir no me Claro. alcanza. Cuando tú dices no me alcanza, por lo menos ya tienes un proceso de humildad y dices, hombre, tengo que cuidar el bolsillo, ¿no? O sea, la cosa es diferente. Cuando tú vives mes a mes, estás en un peligro constante en que se te acabe la suerte. El día que ojalá nunca llegue, pero que pierdas tu trabajo en un recorte y vivías mes a mes. El mes 2, después de que tu tía está sin trabajo, va a ser el mes más terrible de tu vida, porque no sabes qué hacer. No puedes desendeudarte rápido, no puedes salir a vender tus cosas, no puedes pagar. No, estás apalancado. ¿Y qué estás? En una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que las deudas exploten y se inicien a cobrar y se lleven más de lo que deberían? ¿Qué es lo que sucedió con estas personas? La conexión neuronal no es que no existía, sino que se hizo al revés. Y es, si yo estoy acá, mis gastos tienen que ser aquí. ¿Sí? Esa conexión es peligrosísima. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Como nunca nadie les enseñó esto, es gano 100, gasto 100. Gano 1000, gasto 1000. Gano 3000,
gasto 3,000. Gano cero, gasto 5,000 porque estoy clavado con los intereses. Las personas que saben de estos temas tienen una lógica de gano 100, gasto 50. ¿Quieres gastar 100? Gana 200. ¿Sí? Que ¿Y qué es significa? Que por cada diferente. mes, es totalmente, es una idea, no un recurso. Cada mes que tú trabajas y ahorras 100, te estás ganando un mes más de paz mental en caso de que esos 200 no lleguen. Ujú, ujú. Concepto súper poderoso. Bueno, Juanfe, es hora de pasar al quiz para nuestros oyentes. Entonces las preguntas vienen así como que, ¿cuál de estas oraciones es como que la que más te relacionas? Y hay de lo que hemos hablado un poco, ¿verdad? El dinero es como un concepto muy confuso. No, mentira, el Ujú. dinero es como una herramienta que me ayuda. No, el dinero, o sea, yo gano dinero y me lo gasto. Estefa, vos como, ¿cuál pregunta te ha llamado más la atención? A mí fue lo del el ahorro de emergencias. Cuando está así como cuando estaba en Costa Rica, yo no, o sea, nunca fui buena para ahorrar. Entonces, el ahorro de emergencias en caso de cualquier situación era mi familia. Cuando, cuando ocupaba ayuda, yo, ay, présteme plata porque es que pasó esto con el carro o lo que sea. Fatal, yo sé. Pero tal vez lo que veníamos hablando en la escuela, en el colegio, nunca se nos enseñó sobre la salud financiera. Nunca se nos enseñó a ahorrar o a cómo gastar o a cómo utilizar tarjetas. O sea, nunca fue nada de eso. Ahora que estoy acá y que, ¿verdad? En Estados Unidos, lo que hemos hablado, sí, es súper fuerte todo, ¿verdad? La salud financiera. A los chiquillos desde el colegio se les enseña y se les habla de esas cosas. Y en los hogares, ¿verdad? Entonces yo dije, o sea, vine aquí, no está mi familia, no me pueden ayudar, entonces tengo que tener un ahorro, porque también los gastos aquí no son como los gastos en Costa Rica. Lo que les conté la vez pasada, tuve que cambiarle las llantas a mi carro y no fueron Mm, $800 o $600 que normalmente me hubieran costado en Costa Rica, no, fueron $1,200, $1,300 y eso, o Ujú. sea, eso golpea bastante el bolsillo independientemente de cuánto gane usted, ¿verdad? Entonces, se me presentó ese problema y yo dije, bueno, no importa, tengo un ahorro, no era para esto, pero no importa, este ahorrito es para las emergencias, usémoslo. Pasó. Ahora que vengo llegando a Costa Rica, ahora que llegamos en julio, bueno, en agosto, este, llevo el carro a hacerle el cambio del aceite y yo iba con mentalidad que nada más iba a costar $80 porque era el cambio del aceite y ya nada más, ¿verdad? Y me dicen, no, hay que cambiarle los discos de los frenos de las 4 llantas. Y yo, ¿yo qué? ¿Qué? Yo venía Pero si por me gasté esto, mi nada más. plata en Costa Yo, Rica. pero me gasté la plata en Costa Rica, ¿qué pasó? O sea, y si fueron $1,800. Y yo, Ujú. esto yo no lo tenía presupuestado y, o sea, gracias a Dios, ahí tenía un colchoncito que lo tenía para otras cosas y lo pude pagar. Pero nuevamente, o sea, si yo no hubiera tenido eso, me hubiera tocado hacer un tarjetazo y ahorita tendría que estar viendo a ver cómo hago, porque para mí eso es algo serio, digamos, cambiarle los discos de frenos del carro no es algo que yo puedo dejarlo para de aquí a un año, ¿verdad? No, eso tengo que hacerlo Así, ya. claro. Entonces fue como, si yo no hubiera tenido esto, ¿qué sería de mí en este momento? Estaría viendo a ver cómo hago para pagar tarjetas para que los intereses no me, ¿verdad? No me hagan aquí y salir de esto lo más pronto posible. Por eso esta pregunta de el ahorro, ¿verdad? De emergencias es, o sea, súper fundamental y que uno no suele hacerlo. Mm, totalmente. Mira que aquí hay una cosa que me llama mucho la atención y es el tema de la pregunta final y es ¿qué fuentes de información utilizas para conseguir conocimiento financiero, ¿no? Entonces yo les doy algunas como tips and tricks. En Colombia, o sea, si estás pelado mínimo, piensas que el dinero sale del ATM, inicia con un tema que está en todos los bancos, usualmente, todos los países tienen un tipo de legislación de educación financiera. El banco está obligado a enseñarte a ti antes de venderte cosas. Y usualmente hay bancos con muy buenos cursos, muy básicos,
para, como diríamos, para dummies, para que inicies a entender un Ujú. poquito tu esquema financiero. Una vez de que tengas ahí, obviamente el banco siempre tendrá un interés de venderte cosas. Y obviamente algunos cursos están diseñados como, ya que aprendiste a utilizar una tarjeta de crédito, ¿por qué no solicitas una? Ahí para, ahí para, párale. ¿Sí? Inicia a pensar también en videos de YouTube, en artículos, en todo lo que tú quieras construir. Si ya estás muy avanzado, hay muchos cursos de finanzas para no financieros en muchísimas escuelas alrededor del planeta. Si tú buscas Finance for Non-Finance Managers, es uno de los cursos más comunes en todas las escuelas y en todas las universidades que puedas encontrar. Y son muy buenos cursos. Ahora, en Estados Unidos hay cursos, pues, para los que nos están escuchando allá, que son Home Education, donde les enseñan cómo manejar un hogar, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Y lo más importante es, si vamos a hacer, si ya somos o vamos a ser papás, todavía no estoy en ese tren, pero muchos de mis amigos sí, pues tienen una obligación más grande porque tienen que aprender y enseñar, rompamos el círculo, ¿sí? Sí. Entonces hay van muchas cosas importantes que tenemos que hacer para que todas estas historias de terror pues van a seguir sucediendo, porque obviamente no podemos cubrir el 100% de la población. Pero al mismo tiempo vamos a poder multiplicar las historias positivas. Oye, yo Mm. quería mi casa y no me alcanzaba y el banco me ayudó. Puchas, qué lindo. Tienes una casa, tienes un techo, tienes dónde. Oye, tenía una emergencia médica y porque sabía cómo funcionaba un seguro, compré un seguro y pude utilizarlo para cubrirme. Mucha gente tiene seguros y no sabe qué coberturas tiene, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Mm. Oye, vi una oportunidad de entrar en un negocio y tenía mis ahorros para algo que me generara estabilidad en el futuro. Y sí, es riesgoso y todo, pero lo pensé, pude hacer un análisis concienzudo, aquí está la plata y entré y ahora soy dueño del 20% de un restaurante que le va muy bien. ¿Sí? Cosas de ese estilo es lo que nosotros queremos propiciar con estos espacios. Y la única manera de lograrlo es cuando diversificas tus fuentes de información. ¿Sí? Ujú. Aquí vamos a pasar de los americanos a los vikingos, y es como las velas, la brillantez de mente se puede pasar entre hombres. Ay. Ay, me gustó eso como para el cierre. Que yo me siento iluminada. ¿Va Ya por voy yo ahí? a decirle a la bebé, mira, hoy hay 20 pañales. ¿Qué vas a hacer para ganarte el 21? Bueno, ahora que hablamos de eso de verdad, de educar, para nosotros los que tenemos hijos, ¿verdad? De cómo educar y romper con esas cadenas, ¿verdad? Que hemos venido arrastrando generacionales. En el caso, digamos, mi hijo a veces me dice, mami, quiero esto, cómpremelo. Y yo le digo, no, no se puede. ¿Por qué? Porque esta quincena ya no se puede. Esta no es la quincena de gastar y hacer desenfreno y lo que eras, ¿verdad? Me dice, pues no, pero es que usted sí tiene dinero, usted tiene la tarjeta. Entonces yo lo agarré y le dije, yo, ok, sí, la tarjeta yo la paso, pero si la tarjeta no tiene plata adentro, no pasa, ¿verdad? Entonces era como, ¿cómo? No entiendo. Entonces sentarme a explicarle que para que la tarjeta tenga dinero y pase y yo pueda comprar, mami tiene que trabajar. Y si usted no me deja trabajar, mami no tiene plata y no puede comprar, ¿verdad? Entonces es como tener esas conversaciones. Yo creo que a nosotros pequeños, y esto me acuerdo, siempre lo he tenido muy claro, que en mi familia no se hablaba de las finanzas, se ocultaba cuánto ganaba usted. Entonces, lo que Juanfe decía al inicio de esa transparencia en el hogar, en mi casa no lo había, porque decían, yo no le voy a decir a su papá, o yo no le voy a decir a fulanito, o a menganita, o a menganita, yo Ay, no le voy a decir que yo gano legítimo. el 100%, le voy a decir que gano 80, porque este Ujú. 20 es mi ahorro y es mío y es secreto, porque, ¿verdad? Era como esa cosa como de que no vamos a compartir nuestras finanzas, no voy a decir Ajá. cuánto gano yo, Es un tabú, porque es un como tabú. tabú, entonces es vacilón, porque es súper cierto, eso nosotros no lo tenemos. Mira que eso creo que incluso da para otro episodio más adelante, pero eso se llama finanzas del hogar. Y eso hay unos dos o tres modelos que funcionan los tres. Depende, porque cuando tú metes las finanzas de dos personas en el hogar, es una discusión bien interesante porque tienes Chin, que chin, combinar la chin. filosofía, el tipo de Ujú. relación que tienen, cómo han compartido los gastos, los tabús y mentes que tienen cada uno desde sus familias, porque si uno viene literato, pues, o sea, financiero y todo, está acá y la otra persona está como,
make money, ¿sí? Entonces, hay que hacer un proceso de igualarlos y luego contarles cómo funciona un proceso y por qué la transparencia, sobre todo en este tipo de cosas, es súper importante, porque ya no eres tú y no soy yo, somos los dos, somos un Sí, hogar. es el Nosotros. hogar. Pero siempre pasa, pero Juanfe, este suena a que se cae en el 2024. Y bueno, ¿y qué les dio en el quiz? ¿Qué les salió de los resultados? A mí me salió que podría intentar automatizar un poco mis finanzas. Dice que cuando viene como al manejo del dinero y todo esto, ¿verdad? Nuestros hábitos y acciones, realmente hacen de poquito a poquito un muchito en el tiempo. Pero por dicha existe la automatización, ¿verdad? Que nos ayuda como a ver mejor, de mejor manera, cómo depositamos ese dinerito, ¿verdad? Que vamos a ahorrar o cómo vamos a pagar ciertos gastos. Entonces, que esto como que me ayudaría. A mí me salió que establece una fecha de dinero regular. Que hacer que, digamos, como que el cuidado del dinero sea parte de esa rutina, ya sea reservando un poco de tiempo semanal o mensualmente, como para ir viendo cómo va y cómo va uno progresando con ese tema, digamos, de las metas del dinero y todo. Este, y si no, también usar ese tiempo para aprender más sobre finanzas, leyendo sobre temas o escuchando podcasts financieros. ¿Ve? ¿Y a vos, Juan? ¿Qué te salió? A mí me salió que soy un savvy investor. Bueno, no esperaba No menos, ¿verdad? esperaba Después de menos. eso, sí. Usualmente, Ujú. usualmente debemos decir que escogemos muy bien a nuestros invitados cuando hacemos Sí, sí, los sí. quizzes. Casi siempre salen que son muy buenos en lo que hacen. Realmente lo que pasa, y yo pensaría que es bueno, o sea, la gente tome el quiz, por favor. O sea, entre más reflection make, es a good starting point. Y Ujú, no sé, es una respuesta válida, ujú. ¿sí? Lo que pasa es que lo que no es válido es mantenerse en no sé toda la vida, ¿sí? Hmm, Sí. importante. Bueno, Juanfe, muchísimas gracias, por haber estado acá. ¿Algo final que quisieras decir a nuestros oyentes sobre todo este tema, verdad? El último consejito, el último consejito. Sí, miren, yo pienso que es un poco como mi modo, se lo robé a un alpinista que sigo en redes. La vida puede ser una aventura maravillosa o nada en lo absoluto, ¿sí? Estar sufriendo por dinero es algo muy duro, es una realidad que le puede suceder a cualquiera y toda persona que esté en este camino, en esta carrera, en este espacio, que esté flotando, lo que sea, va a tener algún momento complejo, ¿sí? Yo lo que les diría es, no están solos, ¿no? Dos, asesórense siempre de alguien que va más adelante en la vida, nunca un par. Los pares a veces, o sea, tu par, tu amigo, están igual de perdidos que tú. Busca siempre, o sea, busca esa fortaleza familiar, ¿sí? O sea, los elders. Muchas veces hay estos tabús, pero si preguntas, más de uno va a decir, ¿por qué preguntas? Si tienes una muy buena razón, te van a contar cosas que incluso son tabú, ¿sí? Y la tercera cosa que les diría es, este proceso demanda mucha madurez, demanda mucho conocimiento, pero sobre todo demanda mucha responsabilidad, ¿eh? O sea, tú estás tomando responsabilidades cada vez que tienes una cuenta, cada vez que tienes una tarjeta, cada vez que sales. Tienes una responsabilidad como ciudadano, como parte de la familia y como parte del órgano productivo de un país. Entonces, intentemos buscar nuestro máximo potencial sin ahogarnos en el camino. Y eso yo pienso que es algo importante y yo pienso que eso es. Me gustaría también agradecerles este espacio. A mí me encanta compartir este conocimiento con la gente. Hay varias historias de personas que han escuchado este tipo de espacios que me han invitado en otros podcasts y en otros, de otros países y me dicen después, personas allegadas a mí, oye, yo cambié mi vida por uno o dos pedazos de consejo que escuché, ¿sí? Entonces, la Ah, oportunidad de compartir conocimiento y cambiar vidas a nivel sistémico, digital, global, con el alcance que tienen ustedes, lo agradezco bastante y les deseo muchísimas más temporadas, muchísimos más aliens, muchos más locos financieros y que por favor sigan así. te agradecemos mil. Ujú. Esperamos que en un futuro también, en la siguiente temporada, puedas estar con nosotros. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quieren contarnos, ¿verdad? Compartirnos historias de éxito después de esto, ¿a dónde nos pueden encontrar, Steph?
Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número 3 piso, todo junto, una sola palabra, y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye.